En este video te voy a enseñar cómo sacar Ori Calcita, que es el material que se utiliza para mejorar las armas artianas de forma muy rápida. Esto lo vamos a hacer con la misión de batalla contra el Doshaguma blanco, ya que nos va a estar dando materiales. Estos materiales los vamos a utilizar para fundir y obtener ese material. Como ves, tengo muchos materiales de Doshaguma y estos se pueden conseguir bastante rápido porque hay una habilidad que está muy rota y es esto que estás viendo en pantalla. ¿Ves el video? ¿Ves cómo explotan todas sus heridas? Bueno, estamos ocupando un set especial para poder generar heridas y también para reventarlas muy rápido. Ya sabes que cuando revientas una herida obtienes materiales, entonces vamos a generar muchas heridas, vamos a generar materiales y se va a cazar de forma muy fácil con este set. Para hacer esto vamos a hacer una ballesta ligera, es una ballesta ligera con balas perforantes. El perforante hace mucho daño, hace un hit, tiene probabilidad de que se haga una herida y esa herida la vas a poder reventar tranquilamente. Así que vamos a estar ocupando el arma de Ratian. En el arma le vamos a poner disparo perforante 3, que este es para potenciar el daño, es base. También tenemos disparo de apertura, que nos va a servir para recargar más rápido el arma, y ojo mental para hacer un poquito más de daño. En las modificaciones estaremos ocupando pólvora de disparo perforante, almacén de disparo perforante y munición adhesiva para reventar las heridas. Ahora con el set, yo no te diría que lo copies tal cual porque este set lo estoy haciendo específicamente para mi arco y lo adapté simplemente para la ballesta, pero hay algunas habilidades que debes tener sí o sí. Y la habilidad que tenemos que tener sí o sí se llama Desuelle. Esta hace que sea más fácil infligir heridas y al infligir un daño suficiente también inflige daño no elemental adicional. Este lo tenemos que tener a nivel 5. Así que para tener esta habilidad necesitamos el casco de Arbel Beta, cota de Arbel Beta y la faja de Arbel Beta. De esta forma vamos a tener Desuelle a nivel 5. Ahora también necesitamos rompepartes. Rompepartes también le vamos a estar ocupando porque lo que hace es que haces más daño al momento de reventar una herida. Y esto es la base para poder ver números de 500 cada que le explotas una herida, y como vas a generar heridas muy rápido, pues esto está extremadamente roto. Entonces traer rompepartes y traer Desuelle es base en este set. Y para hacer un poquito más de daño vamos a tener poder al máximo, que lo que hace es que mientras tengamos la barra de estamina al máximo nos va a dar 30% más de afinidad. Esto también nos va a servir para hacer un poquito más de daño. Ahora como plus yo traigo envainado veloz, este los puedes agarrar con las joyas de nivel 1, así que te puedes poner el envainado veloz. De esta forma tendríamos Desuelle, poder máximo, rompepartes y envainado veloz, que son las habilidades base que tenemos que tener en este set. Así que vamos a ocupar 3 partes de Arbel sí o sí, que es el casco beta, el pecho alfa y la faja beta. De esta forma vamos a tener Desuelle. Y ya lo demás lo vamos a tener con las joyas. Por ejemplo, en el casco le vamos a poder poner una joya de poder máximo y uno de envainado veloz. En los guantes también tengo poder máximo. Ya sabes que los guantes y las botas puedes ocupar lo que quieras, simplemente que tengas slots para que puedas agregar algunas joyas, y si no puedes buscar poder máximo directamente ahí. En la faja estamos ocupando rompepartes y envainado veloz. Y en las botas tenemos poder máximo, rompepartes y envainado veloz. Poder máximo, rompepartes y envainado. Estas son las habilidades que debes tener. Y en el arma recuerda que vamos a tener que ponerle disparo perforante, disparo de apertura y ojo mental, ya que los slots que tenemos es un 3-2-1. Y ya con este set vas a empezar a sacar muchísimos materiales, ya que el monstruo es bastante sencillo con ballesta. Como está bastante gordito le vas a poder pegar con la perforante muy fácil, aunque le estés pegando en la cabeza y en las patas delanteras le vas a hacer bastante daño. Y como un consejo extra te voy a dejar este video en pantalla donde aparecen las cosas que tienes que hacer sí o sí en Monster Hunter Wilds, así que vételo a checar porque te va a servir bastante también ese video. Yo soy Irulas y muchas gracias por ver este video. Bye.